Capítulo 2. Definición de teshuvá íntegra. 1. ¿Qué es la teshuvá íntegra? Es cuando se presenta frente a alguien la posibilidad de cometer una transgresión que ya había cometido y puede volver a transgredirla, pero desiste y no lo hace porque volvió en teshuvá, y no por temor ni debilidad. ¿Cómo es ello? Si alguien tiene relaciones prohibidas con una mujer y después de un tiempo nuevamente se encuentra con ella estando solos en una habitación, y su amor por ella y la fuerza de su cuerpo continúa y se encuentran en el mismo lugar donde habían cometido la transgresión, es decir, se repiten las mismas condiciones de cuando habían pecado, y desiste y no transgrede, aquel es un Baal Teshuvá, arrepentido íntegro. Es lo que expuso Shlomo. Recuerda a tu Creador en los días de tu juventud. Si un individuo retorna recién en sus días de vejez, cuando le es imposible hacer lo que hacía antes, ya que ahora no tiene las mismas fuerzas y pasión que antes para cometer la transgresión, y tal vez sea por ello que no transgrede, a pesar de que no se considera una teshuvá destacada, aquello tiene validez y es considerado un Baal teshuvá, arrepentido, incluso si cometió transgresiones todos sus días y volvió en teshuvá en el día de su muerte, y así murió. Todas sus iniquidades son perdonadas, como expone, hasta que se oscurezca el sol, es decir, el día de la muerte. O sea, que el que recuerda a su Creador y retorna antes de su muerte es perdonado. Definición de la teshuvá básica. 2. ¿Qué es la teshuvá básica? Que el que pecó abandone su transgresión, la parte de su pensamiento, y determine que no volverá a cometerla, como expone. El perverso abandonará su camino, y el hombre incluso sus pensamientos. Asimismo, que se arrepienta de haber transgredido, como expone. Luego de retornar, me arrepentí, y después que me enteré de la gravedad de mis transgresiones, me golpeé el muslo por causa del arrepentimiento, es decir, me comporté de una forma que denota sufrimiento. Que sea testigo en su favor quien conoce los misterios, Hashem, que jamás volverá a cometer esa transgresión, como expone. Ya nos diremos más las obras de nuestras manos, Dios nuestro, pues en ti hallará mi misericordia el huérfano. Es decir, que no volverá a pecar. Debe confesarse con sus labios y pronunciar esa determinación que tomó. El precepto de confesar y retornar. 3. Quien hace una confesión verbal, pero no decide abandonar su mala conducta, se asemeja a quien se sumerge en un baño ritual que purifica, teniendo un reptil que transmite impureza en la mano, cuya inmersión es inútil hasta que suelte el reptil. Asimismo, expone, quien confiesa y abandona las transgresiones será tratado con misericordia. Debe detallar la transgresión al confesar, como expone, te imploro, este pueblo ha cometido una grave falta, se hicieron un dios de oro. Las sendas de la teshuvá. 4. Es de las sendas características de la teshuvá que el arrepentido siempre clame ante Hashem para que lo perdone, con llantos y súplicas, que dé caridad de acuerdo con sus posibilidades, que se aleje mucho de aquello que le hizo pecar, que cambie su nombre, como diciendo, soy otro y no el mismo hombre que hizo aquellos actos, que modifique todas sus acciones para bien, encaminándolas hacia la senda de la rectitud, y que se exilie de su lugar de morada, ya que el exilio provee expansión por las faltas, pues provoca que uno sea sumiso, modesto y de espíritu humilde. 5. Es sumamente loable que el arrepentido
se confiese en público, haciéndole saber sus faltas a los demás, y que revele sus transgresiones de carácter interpersonal entre el hombre y su prójimo, para que hablen con su compañero y lo inciten a que lo perdone, y decirles: es cierto que he pecado contra tal persona, haciéndole tal y tal cosa. Hoy retorno y me arrepiento. Todo el que sea orgulloso y no haga saber su transgresión y su arrepentimiento a los demás, sino que oculta sus iniquidades, su retorno no es íntegro, como expone. Quien oculta sus iniquidades no prosperará. ¿De qué casos estamos hablando? De las transgresiones de carácter interpersonal, pero las transgresiones entre el hombre y Hashem no hay que hacerlas públicas, y el hecho de revelarlas es un atrevimiento, porque estaría demostrando que no se avergüenza de ello, sino ha de retornar ante Hashem, bendito es Él, y detallar sus transgresiones ante Él, o sea, en privado, y públicamente hacer una confesión simple, es decir, sin detallar las transgresiones, sino tan solo: he cometido una transgresión contra Hashem, de la cual me arrepiento. Es bueno para él que estas faltas no sean reveladas, como expone. Alabo a aquel cuya transgresión ha sido perdonada y su falta indultada. El momento propicio para la teshuvá. 6. Si bien la teshuvá y el clamor son siempre favorables, en los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur son mucho más propicios y son recibidos por Hashem de inmediato, como expone. Busquen a Hashem cuando se lo pueda encontrar, invóquelo mientras esté cercano. ¿En qué casos estamos hablando? En el caso de un individuo, pero una congregación, siempre que vuelvan en teshuvá y clamen de todo corazón, sus pedidos son respondidos, como expone. Como tenemos nosotros a Hashem, nuestro Elohim, cada vez que lo invoquemos. La confesión. 7. Yom Kippur es un momento de teshuvá para todos, tanto para el individuo como para la congregación. Es la culminación de la absolución y el perdón para Israel. Por eso, todos están obligados a volver en teshuvá y confesarse en Yom Kippur. El precepto de la confesión de Yom Kippur consiste en que comience a confesarse en la tarde, antes de la comida previa a Yom Kippur, luego de la cual comienza el ayuno, pues quizás el individuo muere por atragantarse en la comida antes de hacer la confesión. Aunque haya confesado antes de la comida, que vuelva a hacerlo en la noche de Yom Kippur, en Arbit, en Shaharit, en Musaf, en Minja y en Neilá. ¿Dónde se confiesa exactamente dentro de la plegaria? Los individuos lo hacen luego de la midá, y el oficiante lo hace en el medio de la midá, en la cuarta bendición. 8. La confesión acostumbrada por todo el pueblo de Israel es: pues hemos pecado. Esto es lo principal de la confesión. Las transgresiones que se hayan confesado en un Yom Kippur se vuelven a confesar en el Yom Kippur siguiente, por más que el individuo permanezca arrepentido y no las haya vuelto a hacer, como expone. Pues reconozco mis transgresiones y mis faltas están frente a mí constantemente. Entre el hombre y su prójimo, entre el hombre y Hashem. 9. La teshuvá y Yom Kippur solo expían las transgresiones entre el hombre y Hashem. Por ejemplo, en el caso de haber comido algo prohibido, haber tenido relaciones íntimas prohibidas, y etc. Pero las transgresiones de carácter interpersonal, por ejemplo, quienes hieren a su prójimo, lo maldice, le roba y etc., nunca serán perdonadas hasta que le dé a su prójimo lo que le deba y se reconcilie con él. Aunque le devuelva el dinero que le deba,
debe reconciliarse y pedirle perdón, incluso si solo irritó a su prójimo verbalmente. Debe apaciguarlo y suplicarle que lo perdone. Si su prójimo no desea perdonarlo, que el transgresor le mande 3 amigos para que le supliquen y le pidan que lo perdone. Si no es apaciguado con esto, que le mande gente para que le hable una segunda y tercera vez. Si no es apaciguado ni siquiera entonces, lo deja y se va. Y este que no perdonó es el transgresor. Pero, si se trata de su maestro, que vaya incluso 1000 veces, hasta que lo perdone. No guardar rencor. 10. El individuo tiene prohibido actuar con crueldad y no reconciliarse con quien haya pecado contra él, sino que debe de ser fácil de apaciguar y difícil de enojar. Cuando el transgresor le pida disculpas, que lo perdone de todo corazón y con ganas, incluso si lo hizo sufrir y cometió un gran pecado contra él. No ha de vengarse ni guardarle rencor. Esta es la senda de la descendencia de Israel y sus sentimientos apropiados. Pero los gentiles crueles no actúan de ese modo, sino que guardó su ira para siempre. Así expone sobre los gibonitas, debido a que no perdonaron y se reconciliaron. Los gibonitas no son parte de Israel. Pedir perdón a un fallecido. 11. Quien transgrede contra el prójimo y éste muere antes de que le haya pedido perdón, que lleve 10 personas a su tumba y diga: he pecado contra Shem, el Dios de Israel, y contra esta persona, haciéndole tal y tal cosa. Pues una transgresión contra el prójimo es también una transgresión contra Shem. Si le debía dinero, que se lo entrega a sus herederos. Y si no sabe quiénes son sus herederos y no le es posible saberlo, que lo entregue al tribunal rabínico y que se confiese. Bueno, hasta acá va el capítulo. Y de toda parte de la Sayeret le queremos agradecer a los que están escuchando, porque esto es muy importante para nosotros. Y el camino sin acción no es el camino de la Sayeret. Sabiduría que transforma. ¡Gracias!